nosotros percibimos nuestro entorno, ¿no es cierto?, con nuestros 5 sentidos. Claro. Pero justamente todos estos elementos como los que hemos conversado hoy día tienen relación con tener una visión más allá de los sentidos que nos permitan, de cierta forma, poder determinar estas presencias. Estás sintiendo algo, sino que estas entidades son medibles, generan cambios de temperatura, generan cambios en la atmósfera. Instituto Profesional AIEP, sede San Antonio, presenta El Salón, el podcast donde surgen conversaciones premium. El Salón, bienvenidos, soy Vicky Guerra. Soy Nico Zamorano. Y yo, Rodrigo Sepúlveda. Y ambos son los guardianes de lo desconocido. Y están acá en el salón porque queremos aprender. Y obviamente también doy la bienvenida a la comunidad del salón que nos acompaña, porque es un tema, lo desconocido, que siempre atrae. Sin embargo, yo creo que tenemos que educarnos y también develar qué es lo que es verdad, mito, abuso también de confianza a veces de algunas personas. Ocurre. Y ustedes son expertos, así que agradezco que nos puedan instruir y comentar quizás alguna anécdota sobre esto desconocido, que son investigadores de paranormal, temas paranormal y también de ufología. Yo sé que tenemos mucho de qué hablar, yo creo que vamos a estar varios capítulos juntos acá, vamos a juntarnos varias veces acá en el salón. Pero hay una palabra que a mí me llama mucho la atención y que se ocupa mucho. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en algunos programas específicos, y que es el tema de la entidad. Así que quien quiera primero comenzar a explicar quizás qué es lo que es una entidad. Claro. Mira, dentro de todo el fenómeno paranormal, que son todos aquellos fenómenos y cosas que ocurren que no son posibles de explicar ni por la ciencia ni por la lógica, existe este tema de las entidades que se subdivide básicamente en dos cosas. Primero la primera manifestación es la psicofonía, o la intrusión de audio, que de repente alguien está hablando, pasa mucho de repente en set de televisión. Una vez, hace años, una película súper antigua. También, pues La claro. psicofonía, hay muchas, ¿cierto? Hay muchas ya. Exactamente. Ya. Eso es cuando a través de programas de audio se van identificando voces. A través del análisis de audio sonidos, puedes ya. ir, claro, depurando una grabación donde se escuchó algo. Ya. O sea, de hecho, muchas veces en programas de televisión de repente se escucha como un susurro, y cuando tú lo analizas hay una frase más grande o un mensaje. Claro. Fue súper conocido en algún minuto la voz del profe Nivaldo, cuando estaban haciendo la investigación, que ya. en un matinal también hay una intrusión claro. de audio que dice me cortaron y me mataron, una cosa por el estilo. O sea, ocurre. Hay un análisis real de este fenómeno, y también tiene una historia muy bonita que parte hace mucho tiempo atrás con Germán Dargumosa, que es quien lo estudia de lleno, digamos, y hoy día en España está la corriente, la vanguardia de la psicofonía. Después de esto seguimos con varias manifestaciones, porque las entidades no es una, es un montón de manifestaciones, y te vas a encontrar con parientes recién fallecidos que vienen a despedirse, sea en sueños o de una manera más vívida, más real. Ya. Y uno cuando despierta siente que estuvo con esa persona. O sientes que tuviste un sueño que en realidad es tan real que no sabes, no estás segura si claro. es un sueño o no. Perfecto. Pero, por ejemplo, tú, Nicolás, tienes una empresa audiovisual, experto en drones, incluso aviones no tripulados. Así y tú eres es. ingeniero civil industrial. Entonces, ¿cómo llegan a formarse como los guardianes de lo desconocido? Mira, principalmente, Vicky, es bien interesante eso, porque fíjate, yo soy de formación ingeniero, los ingenieros por lo general somos bien cuadraditos. Claro. Y obviamente cuando tú estás formado sobre todo en temas bajo la lógica de la ciencia como que de cierta forma te da un marco, y muchas veces ese marco es bien rígido, ¿ya? El mundo y la academia científica es bastante rígido respecto a estos temas. Muchos de estos temas no son aceptados ya por la comunidad científica, y eso es parte de, porque esto es justamente como tú lo comentaste, como lo comentó el Nico, es
lo paranormal, lo que va más allá de lo normal. También se le denomina paraciencia muchas veces porque es algo que la ciencia no puede explicar. Yo en lo particular parto en esto principalmente por el conocimiento que mi padre me entregó en estos temas, ya desde niño. ¿Tienes una herencia ahí de tu Hay una herencia porque ya, de cierta forma mi papá siempre contaba en la mesa los típicos, ¿no es cierto?, los almuerzos familiares del día domingo. sobremesa. Contaba las historias que él había tenido desde niño. Entonces mi papá contaba justamente, él había tenido principalmente temas desde las dos miradas, temas ufológicos. Cuando era niño tuvo la posibilidad de salir al patio una noche, ir al baño y encontrarse una nave. Y hoy es algo que siempre lo ¿En contó serio? sobre Santiago. Claro. O sea, como encontrarte con Alf. Prácticamente. Alf con el té. Él siempre lo contaba y era algo, para mí siempre fue algo muy normal. Bienvenido ¿ya? vecina, sí. Y por otro lado también él tuvo una experiencia en la que él también casi perdió la vida cuando era niño y justamente vio entidades alrededor de la cama de él. Y siempre lo contaba con un nivel de normalidad que a mí siempre me llamó la atención. Yo estos temas siempre los vi desde muy lejos, los estudié, era interesante. Uno también aprende de muchas personas que yo creo que seguramente Nico lo va a comentar también. Yo creo que todos tuvimos alguna influencia en estos temas de algún personaje o algún experto, sobre todo en los años 80, 90, ¿no es cierto?, el cual le creímos mucho y que hizo un tremendo aporte en esto. En el caso mío fue Frías, un escritor Frías que aparecía en los matinales, era un guionista y hablaba justamente de estos temas. Y como para finalizar un poquito la pregunta, claro, uno entra en estos temas, uno los ve muy lejanos, puede ver revistas, ¿no es cierto?, se va instruyendo hasta que te pasa. Cuando te pasa y tienes justamente una experiencia de estas características, uno empieza a tomar otras lógicas de vida y ahí es donde, claro, a mí me pica justamente el bichito del ingeniero con las metodologías para poder empezar a investigar con método. ¿Y qué te pasó? Ahí les voy a contar luego, pero sí, tengo harta experiencia. ¿En serio? Sí. Ya. Mira, me imagino que tu papá cuando contaba estas cosas sobre la mesa también lo hacía con usted en confianza, con la familia, porque son temas obviamente que te dicen, oye, hazte ver, po. Bueno, eso es lo más complicado porque hasta hace yo te diría unos 10 años atrás, todos los que tenían contacto con este tipo de cosas o que tenían alguna experiencia que contar, no la contaban justamente por miedo a que lo tildaran de loco, de enfermo mental y otras cosas. De a poco la gente se ha dado cuenta que justamente el fenómeno está mucho más cerca de lo que antes se creía. Y por otro lado, la ciencia ha ido avanzando a un punto tal de que hoy día tenemos la tecnología ya para medir cosas, o sea, para darte cuenta que no solamente tienes tu tema sensorial, no solamente tú tuviste una experiencia y estás sintiendo algo, sino que estas entidades son medibles, generan cambios de temperatura, generan cambios en la atmósfera, generan cambios electromagnéticos y otras cosas más, entonces son medibles. Interesante, porque ya que quiero retomar cuando nos explicaba... ¿Cuándo nos conocimos? Sí, no, pero para no que nosotros se nos vaya esta idea de que ahora nosotros tenemos mucha tecnología. De hecho, los propios celulares cada año van avanzando con sus plataformas especiales, pero 20, 40 años atrás estaba la pura radio nomás, con el cassette grabando y así todo se podía generar un registro. Claro, ese registro después digamos, aplicaciones web o con los programas específicos computarizados, obviamente se podría quizás ir identificando. Entonces, ¿cuántos registros no han pasado a lo mejor? Inadvertido. Claro, piensa que la primera psicofonía que la captura Friedrich Friedl por mediados del siglo XX, en 1900 y algo, fue una absoluta casualidad. El tipo era un músico y deja grabando unas cosas mientras va a tomar una ducha y escucha después un mensaje de su propia mamá. Que estaba fallecida, por suerte, que decía My clone Friedl, mi pequeño Friedl. Entonces, obviamente que era un mensaje un sonido claro, bajito que quedó grabado dentro de la grabación. Músico a oído absoluto, por supuesto, claro. Dijo, ¿qué es esto? Lo amplió y se dio cuenta que era la voz de su madre. Ya, ¿y en qué momento ustedes se juntan y conforman estos? Bueno, veníamos de la pandemia. ¿Ya? Mi contexto es muy similar al de Rorro. Yo vengo de una familia que también siempre mi papá estuvo siempre muy, muy estudioso y muy interesado en el tema no solo esotérico, sino también ufológico, porque justamente con el tema de los aviones y el aeromodelismo, mi papá siempre estuvimos ligados al tema de la aviación en Chile. Entonces yo siempre estuve mucho más cercano al fenómeno ufológico
pero siempre me tiró mucho más lo paranormal. Ya. Y justo uno de repente tiene algunas experiencias que te hacen decir, viejo, ya esto es imposible, esta cuestión es una manifestación que tú no podías explicar. Tu papá era un investigador. Mi papá no era investigador, o sea, sí, era un investigador, pero amateur. Leía muchos libros, Sí, era muy pero informado. ¿Tuvo experiencias como le contó? Tuvo experiencias, sí, Ya. sí, uno de los mejores amigos del papá, que era brasileño. Ya. Tú sabes que en Brasil Sí, el esoterismo reina, claro. y estuvo muy ligado al tema de los viajes astrales y toda la historia. qué Tenía otros amigos que entretenido. también eran rosacruces y otras cosas. Ya. Entonces siempre estuvo muy ligado al tema y muy rodeado de gente entendida en esto. Y yo crecí viendo esto, estudiando estas cosas. Estamos hablando de los 90, 80, 90. O sea, no había internet, tú te informabas por libros, por revistas, si es que tenías acceso de repente a ellos, no llegaban todo el tiempo los libros, lo mismo. Y ya en la pandemia del 2020 tengo la suerte de conocer a César Parra, Ya. que yo escuchaba su programa de noche, Pueblo Sí. Fantasma, César, a quien le mando un saludo gigante. Y me pongo a conversar en el chat del programa, y en algún minuto César me invita a su programa. Y tuvimos la suerte que salió tan entretenido, fue tan bueno el tema, que me invitó para el otro sábado, y me invitó para el otro sábado, y al final me quedé panelista estable con César por 3 años. 3 años. Y ¿tuviste sí, con él? sí, claro, 3 años con César, y después entre medio conozco a Lili y a Andrés Lovelock, que tiene una plataforma que se llama Outsiders. Y empecé a participar ahí, y en Outsiders conozco a mi partner, siendo panelista ahí los se dos. dan el match. Claro, porque El match paranormal. el match paranormal, claramente. Claro, Lo que, destinado. exacto, lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas, porque los dos somos muy buenos, tenemos una visión muy parecida, y los dos somos muy cuadrados. Entonces nos gusta hacer las cosas muy metódicamente. Sí, porque me toda la historia. contaste que en el camino para acá que estudiaste Derecho. Estudié Derecho, sí. Entonces imagínate, así súper... Yo creí en la justicia, paranormal. claro. Sí, pues lo que menos te esperaría es que la gente muy cuadrada y Claro. muy metódica le gusten estos temas. Y claro, nosotros hemos tenido la posibilidad, creo yo, justamente por tanto las experiencias de vida como las experiencias de nuestros padres, de poder dar un espacio a que las cosas probablemente tienen un nivel de explicación que la ciencia todavía no lo va a poder explicar quizás durante mucho tiempo. Y así ha sido durante la historia de la humanidad. O sea, finalmente muchas de las cosas que antiguamente, ¿no es cierto?, se pensaba que funcionaban de una forma, una vez que la ciencia se dio cuenta de cómo efectivamente qué era lo que pasaba realmente, nos dimos cuenta de cuál era el origen del fenómeno. Y probablemente este tipo de cosas en el tiempo también van a ir cambiando. Por ejemplo, a nivel de tecnología, lo que comentaba Nico recién, o sea, hoy día fíjate que tenemos la capacidad de que muchas personas cuenten, ¿no es cierto?, con los dispositivos móviles, que tienen, ¿no es cierto?, buenas cámaras. Son Hay caros. cámaras nocturnas hoy día. Los insumos para este tipo de trabajo que ustedes hacen, porque yo sé que van a lugares y dicen, hoy ¿sabe que sentí algo alguna persona? Y registran o casas abandonadas o museos, etcétera. ¿Esos son muy caros? Los Hay de todo. dispositivos especialistas, Buenísimos, sí. así que sean buenos. Pero Ya. es como en todo, o sea, hay de cosas de primer nivel, Ya. y también hay algunas cosas con las que uno puede, de cierta forma, lograr captar algunas cosas. Acercarse a algo. Exactamente. Ya. Pero hay un variopinto, ¿no es cierto?, de ¿Y eso se posibilidades. compra a nivel internacional o hay... Los puedes comprar fuera. De hecho, bueno, Algunas cosas. hoy día el tema de la investigación también está mucho Claro. más ampliado, y recordemos que ya el mundo está globalizado. O sea, hoy día estamos a un clic de diferencia, un clic de distancia de cualquier cosa. Entonces hay tiendas que se dedican específicamente a vender instrumental para investigación. Claro. Pero también nosotros tenemos un amigo, que también le mandamos un saludo grandote, Ya. que es Álvaro Sebane, que es un investigador paranormal. Él es ingeniero electrónico, vive en España, y él fabrica mucho instrumental para esto. Y bueno, nosotros también, dentro de lo que nosotros usamos, también fabricamos algunas cosas, ocupamos otras, compramos otras, y tratamos de mantener Reciclamos otras. siempre. Todo sirve. Todo sirve. Todo sirve. Hay muchas, es que de hecho, por ejemplo, hay muchas cosas que son de uso coloquial que sirven para esto. Por ejemplo, Ya. quizás tú has visto algún programa paranormal donde está este típico como un tambor con una antenita donde Sí, tú te vas sí. acercando. Bueno, eso nace como un instrumento musical, ese es el theremin, que se termina transformando en esto, en el REM-pod. ¿Cachai? Pero básicamente es el mismo instrumento. Yo primero que tengo un péndulo. Sirve. Bueno, Sí, ojo que sirve eso mucho. tiene Sirve. ese es Sirve mucho. otro mundo. Sirve. Y Justamente. además también hay unas varillas. Sí. Las varitas de radiestesia. Las varillas también de radiestesia, que obviamente que tanto el péndulo como las varitas de radiestesia sirven
su originalidad era para buscar agua. Claro. Es que ahí lo interesante, y tú acabas de tocar, en el sector rural se busca agua. tocaste un punto muy interesante, porque justamente hoy día, si bien hablamos de los teléfonos móviles, ¿no es cierto?, estos equipos electrónicos, o sea, también hay que pensar que hay capacidades de poder conectar, ¿no es cierto?, con estos fenómenos desde la antigüedad. Y lo que tú comentas, por ejemplo, el péndulo, ¿no es cierto?, las varillas de radiestesia, que antes eran de hecho una vara, ¿no es cierto?, de básicamente un pedazo de palo que le sacaban a un árbol, con el cual tú podías detectar lo que detectan principalmente. Por eso que se habla justamente de los buscadores de agua con estas varillas, sí, es porque detectan los campos electromagnéticos que se generan justamente con un agua fluyendo, claro, de cierta forma, que es como algo similar a lo que hicimos hace un rato con los equipos, ¿no es cierto? Y por otro lado también existe, sí, esa conexión. Quiero confesar que mientras acá nos traían las cositas ricas que vamos a disfrutar ahora, yo no me pude aguantar la oportunidad de conocer estas maquinitas y hacer un recorrido por acá a los alrededores del salón. Pero eso lo vamos a compartir en otra oportunidad. Pero puedo dar fe que estas máquinas existen y que sí detectan energía, digámoslo así. Sí, claro, y eso son las entidades, son una manifestación de energía. No va más allá de eso, pero sí, sumándome a lo que decía Rorro, y que esto es sumamente importante, tal cual como hay cosas que la historia te viene contando hace mucho tiempo y que la tecnología y los estudios te han permitido desmentirlas, hay muchas otras también manifestaciones que se vienen documentando desde las tablas sumerias que siguen sin tener respuesta. Claro, entonces, claro, perdón, yo enfatizaba este tema del mercado que existe, porque si hay un mercado es porque hay donde utilizarlo. Hay una necesidad también. Hay una necesidad. Entonces, si han surgido este tipo de insumos electrónicos accesibles ahora a través de la compra de internet, aunque estemos muy lejos, se puede hacer, usted no ha corroborado. Efectivamente, si existe es porque hay gente como ustedes que están investigando. Exacto. Y necesitan con mucho más detalle definir qué es lo que está detectando cierta persona en su casa. ¿A qué nos estamos enfrentando? Antes de seguir, yo quiero a ver si me acerca la bandejita que tenemos ahí, porque es cosita rica, y se lo quiero agradecer a nuestra amiga Fer, sí, lo hace por favor, saladito ahí, dulce. Gracias. Claro. Aquí tenemos algo rico. ¿Te gustan los salados o los dulces? Las dos cosas. Las dos cosas, yo también. Se nota, ¿no? Energía acumulada. Energía acumulada, no, exactamente. Energía acumulada, claro. Energía acumulada, eso. Gracias, porque esto es buenísimo. Un cariñito que nos da Fer-Catherine, así la encuentran en @. También quiero aprovechar de recordar la importancia que es la educación. Nosotros a través de esta conversación nos estamos educando también, estamos aprendiendo, y sobre todo la educación superior que está presente en la provincia de San Antonio, gracias a AYER, porque nos acompaña AYER, Instituto Profesional, que le da una gran oportunidad a las jóvenes y adultos de poder acceder a la educación superior. Toda Tremendo, la información está en www.ayer.cl, y este año cumplen 60 años. Vuelvo a las entidades porque yo quiero saber. Volvamos a eso, porque ¿qué es la entidad? Y hay una, hay varias, ¿cómo se identifican? Hay mucho tipo de entidades, y de hecho este tema, y tal como decías tú con el tema de las máquinas, existe de cierto modo una necesidad de la gente de, a veces, como nosotros que somos investigadores, de medir, como de otras personas de contar lo que sucede, porque quizás a ti y a los chiquillos que nos están escuchando en la casa en este minuto, o viendo quizás, todos o la gran mayoría de ellos tiene alguna historia o alguna experiencia que hayan dicho o que sea claramente fehaciente, que se encontraron con o algún pariente fallecido o que los penaron en la casa. Todos tenemos alguna experiencia paranormal que contar, mayormente, o sea, en el 99,9% de los casos alguien tiene algo que decir. Siempre hay algún escéptico que dice, no, a mí no me ha pasado nada, y es súper válido también. Claro. Este tema es un tema controversial, es un tema que nosotros lo abordamos de una manera súper objetiva. No somos fanáticos del tema, nos encanta el tema, pero que nos guste el tema es una diferencia muy grande a ser fanático del tema. Nosotros, nuestros estudios y nuestras exposiciones, que pueden ver también en nuestro canal, son exposiciones sumamente objetivas, donde nosotros le damos al auditor, a la audiencia, en este caso también a los chiquillos que nos están escuchando ahora, la oportunidad de que ellos lleguen a una conclusión definitiva acerca de estos temas. No imponemos conocimiento y no buscamos tampoco atacar sistemas de creencias.
Perfecto. ¿Cachai? Porque de muchas formas esta cuestión, de repente la gente dice, no, es que yo soy cristiano, no creo en esto, yo soy católico, no creo en estas otras cuestiones, o alguna otra religión, etcétera. Entonces, nosotros no buscamos la discordia, sino que solamente aterrizar el tema a los fenómenos que están documentados, qué es lo que está estudiado, qué es lo que está pasando, y ya cada persona en la casa puede llegar a su propia conclusión y aterrizar el tema hasta donde a ellos les conviene o les gusta y se sienten cómodos. No es un programa de terror, ¿cachai? No buscamos eso, tampoco sembrar el pánico, porque es contra lo que nosotros nos enfrentamos. Pero me imagino que cada vez que ustedes se han reunido y han hecho, y aprovechamos de también comentar el canal de YouTube, Los Guardianes de los Desconocidos, así lo podemos encontrar. Sí, Guardianes de los Desconocidos en YouTube. Guardianes de los Desconocidos en YouTube, porque ahí yo sé que duran mucho hablando ahí, porque la misma gente, su misma comunidad les va comentando detalles. Entonces, sale una buena conversa. Y sale una buena conversa. Eso es lo que yo quería enfatizar, que me imagino que a medida que han avanzado en estas investigaciones, obviamente van conociendo casos. Y me gustaría quizás que me pudieran compartir, para ir comprendiendo, imaginándome también, algún hecho que a ustedes les ha llamado la atención y que tiene que ver justamente con las entidades. Pero no me quiero olvidar de lo que te consulté hace un pocos segundos. Si son varias entidades, son unas entidades, tienen nombre de entidades. Hay muchos tipos de entidades, no es solamente una. Por ejemplo, digo, y son más que entidades. Yo siento un vientecito, ¿es una entidad? Yo siento que me tocaron, ¿es una entidad? Si sientes que te tocaron, podría ser, o sea, hay toda una investigación de atrás. Claro. Hay que descartar. Claro, pero ya si eso, exactamente, ya. Pero ya esto, método científico, o sea, si ya es un patrón, si ya es algo repetitivo, que tú sientes que alguien te toca en algún lugar determinado, si te sientes observada en un lugar determinado y siempre que estás sola a la misma hora, etcétera, te sentís observada y cosas por el estilo, puede ser. Si a ese lugar le baja la temperatura en algún minuto del día que calza con que sea en el minuto en que te sientes observado, que te tocan, etcétera, ya tenemos otra cosa. ¿Cachai? La temperatura, Rodrigo, es siempre que hay algo esencial. Es uno más de los factores que tú puedes medir. O sea, siempre es bajo. Generalmente es bajo, porque lo que de cierta forma uno busca es justamente tratar de tener más sentidos de los que nosotros tenemos. Nosotros percibimos nuestro entorno, ¿no es cierto?, con nuestros 5 sentidos. Claro. Pero justamente todos estos elementos como los que hemos conversado hoy día tienen relación con tener una visión más allá de los sentidos que nos permitan de cierta forma poder determinar estas presencias. Todas estas presencias también de cierta forma también obedecen un poco a la caracterización que nosotros como humanos les damos, ¿ya? Porque recuerda que en esto tampoco tenemos la verdad, nadie tiene la verdad de cierta forma. Es como yo lo interpreto. Es como yo lo interpreto por un lado. También hay que pensar, Vicky, y a eso quería llegar hace un rato, que también hay otros instrumentos que son las mismas personas. O sea, tú misma eres un instrumento que tienes la capacidad muchas veces de poder darte cuenta que aquí hay algo extraño, en este momento está pasando algo raro, estoy sintiendo algo distinto, y esa es tu percepción también, donde hay personas que eso también lo tienen mucho más desarrolladas que otras. Y ahí tenemos el caso de los medium, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de los chamanes antiguos también, que de las culturas tribales que estaban también muy cercanas a lo que era la naturaleza, vivían probablemente, y eso es muy probable, en una mayor armonía a la que nosotros tenemos en el día a día. Por lo tanto, es muy probable que conectaban mucho más con todas estas entidades que probablemente son parte de todos los espacios y todos los lugares que conocemos en el día a día. Por lo tanto, la baja temperatura podría ser una señal más de algo. Una señal. Claro, y esa baja temperatura se produce básicamente porque estas energías, para poder manifestarse, necesitan más energía. Por lo tanto, te roban energía a ti. Por eso la primera persona que siente esa baja temperatura, que es penetrante, es la persona que va a tener la manifestación. No, el vampiro energético es una persona que se alimenta de tu propia energía. Que puede ser un vivo, puede ser tranquilamente un vivo. Un vecino, claro. Puede ser un... Ya, eso cuando uno queda agotado. Exactamente, esa persona que de repente esa persona con la que tú hablas y te deja agotado, exacto. Me deja agotado. Ya, pero son los vivos. Esos son los vivos. Son los vampiros energéticos, y los otros son los que se alimentan de la energía. O sea, claro, se alimenta para poder manifestarse. Otra manifestación. Yo sé que también el agua es importante, ¿o no? El agua ayuda, el agua te permite hacer algunas lecturas, claro. O sea, bueno, Rorro tiene un estudio completo ahí que tiene que ver con la forma del agua y otras cosas por el estilo. Pero por ejemplo, los olores. De repente tú estás, no sé, en la casa y el perfume de mi abuelita. Ya. O
el perfume del tata, o no sé, de mi papá, de algún pariente conocido, que es un olor clásico de él y que uno claramente no tiene que ser así. ¿Les cuento? Dale nomás. Me pasó, y me emociona mucho el poder comentarlo porque he tenido esa cercanía con estas sensaciones, sin ser experta obviamente, pero mi papá era fumador. Mi papá falleció hace ya varios años y era fumador, lamentablemente. Y bueno, en una de las ocasiones nosotros, mi papá, fuimos al cementerio, que no está acá en la zona de San Antonio, y fuimos a verlo, ya a visitar al cementerio. Y cuando regresábamos al interior del automóvil que veníamos ya de regreso a San Antonio, al interior del auto se pasó a cigarro. Yo no fumo, entonces las personas que no somos fumadoras, obviamente que detectamos mucho más rápido, sí, claro, y mucho más fuerte el aroma a la nicotina, al cigarro. Y al interior del auto, las 3 personas que veníamos, ninguna tampoco fumadora, y nos miramos así. Sentí ese olor, y era el olor a cigarro. Entonces le dije, mi papá se está quizás manifestando, claro, dando las gracias y que está con nosotros y nos está acompañando de regreso. Pero tú tenías ese recuerdo de tu papá, el olor a cigarro, por ejemplo, claro, de tu papá, lo tenías como, es que no, como marcado. Claro, era un hábito, mal hábito lamentablemente, que tenía mi papá, y obviamente que yo creo que para manifestarse de alguna forma, es decir, no me confundan con ninguna otra entidad o espíritu quizás, claro, soy yo, pero fue impresionante. O sea, el auto por un minuto se pasó a cigarro y después se fue. Eso es. Y teníamos las ventanas, los vidrios de las puertas cerradas, que podíamos, no sé, haber pasado por un lugar, no. Estábamos en plena carretera. La primera respuesta que yo te puedo dar a eso, impresionante, sin tener una investigación clara del caso, pero por ejemplo, es un olor que ustedes conocían, venían de haber visitado a tu papá y él buscó la forma de comunicarse con ustedes, que es, me identifico, este era mi olor, digamos, con esto ustedes van a saber que soy yo. Y pasa al contrario. Y fue emocionante. Y pasa al contrario, pasa con malos olores a podridos, malos olores, y esa es la manifestación de entidades negativas, claramente. O sea, hay lugares donde de repente tú puedes entrar a hacer una investigación, casas abandonadas y cosas por el estilo, donde dicen, o sea, aquí hay gente que hace rituales o cosas por el estilo, y tú de repente empiezas, sí, existe. Es que ahí hay un punto bien interesante con lo que toca el Nico, o sea, todo conectado, es como que va todo conectado, y por otro lado, aquí viene también el tema más filosófico respecto a esto, y que tiene que ver justamente con el bien y el mal. Pero, o sea, primero, ¿qué es el bien y qué es el mal? Claro. ¿No es cierto? Y segundo, efectivamente, hay entidades que probablemente son muy neutras, hay entidades probablemente que te aportan, como por ejemplo lo que te pasó con tu papá, probablemente tú te sentiste contenta, feliz, claro, ¿no es cierto? Me acompañó, qué generaste ese contacto con él y obviamente te generó algo muy positivo. Y por otro lado hay entidades que hay personas que no la dejan vivir en paz, que le hacen la vida imposible, ¿no es cierto? Desde la otra perspectiva, por lo tanto ahí también hay un tema muy interesante para analizar. O sea, esto también es un tema un poquito delicado muchas veces, y por eso yo creo que todos han escuchado, por ejemplo, algo que es muy común y que todos, de una u otra forma todos lo hemos escuchado, que es el famoso juego de la Ouija, por ejemplo. Ay, sí. Muy mal llamado juego, porque no es un juego. No es un juego, la Ouija, y que es muy antiguo. Es un instrumento. Es muy antiguo, hay muchos libros, películas, y que hablan de esto, que prácticamente es un canal de comunicación, pero tú no sabes quién te está. Ese es el problema. Te puedo llamar al padre Hurtado. Ese es el problema. Sí, se mueve acá las letras y todo, pero no es nada el padre Hurtado. El padre Hurtado no necesita, yo creo, como una santidad, tener este tipo de mecanismo para comunicarse. Se puede comunicar en otra forma. Tiene otros medios, ¿no? Otros medios, yo creo. Entonces, es verdad que bueno, lamentablemente se utiliza, parece. Sí. Hasta estos tiempos, ¿es verdad que realmente utilizar la Ouija es abrir un portal negativo? Eso es. No es necesariamente un portal negativo. Ya. Es objetivamente abrir un portal de lo que tú no sabes qué es lo que va a salir. ¿Con quién te estás comunicando? Ahora, exactamente. Ahora la pregunta también es sencilla. ¿Quiénes son los que no suben? ¿Quiénes son los que quedan dando vuelta y los que tienen la oportunidad de responder? O sea, yo creo que la balanza se inclina claramente para un lado, no queda ni siquiera balanceada. Y frente a lo que decía Rorro, también esto es súper esencial, Vicky, que es que cada uno de nosotros es un ser vivo que tiene una dualidad, porque somos tanto físicos como espirituales, al revés de muchas otras cosas
parte de nosotros, claro, vivimos hoy día en el mundo físico, pero necesitamos también un desarrollo espiritual. Y para estas cosas es esencial, y te lo digo así de tajante, es esencial tener fe. Si tú no tienes fe, no haces nada. Ya, si tú no tienes fe, fe, ¿en qué? Porque alguien puede decir la que no, tú es quieras, mi fe, el desarrollo de tu fe es propio. Yo soy de tal religión y mi fe no me permite creer en esto, pero me gustaría quizás investigar. Pero ¿a qué llamamos fe? ¿Fe en qué? Tu creencia ¿Fe o confianza? No, la fe y la confianza la fe y la confianza tienen una relación Hay una relación de comunidad. Hay una claro, entre la fe y la confianza, claro, hay una relación de no es de causa-efecto, es la otra relación, de género-especie. La fe es más grande que la confianza. Pero tu creencia en algo superior, para algunos se puede llamar Dios, para otros Alá, para otros Hashem, etcétera. O sea, da exactamente lo mismo. Lo importante es que tú creas en eso y que eso te otorgue las protecciones que te otorga. Porque Él protege. Así como el malo hace maldades, Él también te protege, y existen protecciones desde una buena plegaria hasta un amuleto. De repente dice, la Iglesia Católica no ocupa amuletos. Bueno, la cruz, la medalla de San Benito son poderosísimos. Son símbolos. O incluso mi fe puede estar en un familiar difunto, no sé, bueno, en mi abuelo, por ejemplo. Entonces yo le entrego mi fe a mi abuelo, ¿no es cierto?, para que me proteja, para que me cuide, para que esté al lado mío. Y es tu canal. Y no necesariamente tiene que ser o una religión o un amuleto, sino que la fe es tuya, es tan personal y es algo tan distinto entre una y otra persona que puede variar. Fíjate que uno de los grandes investigadores que empezó a estudiar estos temas de las entidades desde el otro lado, ¿no es cierto?, desde el mundo físico que conocemos, es un francés que se llamaba Allan Kardec. Allan Kardec, un tipazo. Mediunidad. Sí. Te escribió muchos libros él, pero lo tengo. A mí me encanta Allan Kardec y de hecho a todos los amigos espectacular. Se los recomiendo. Oye, la película, su historia. La película estaba en una plataforma. En una plataforma, sí, pero es espectacular. Pero muy buena. Pero Allan Kardec, fíjate que hizo algo muy interesante, porque además Allan Kardec era un matemático. Era profesor, escribió muchos libros de matemáticas. Y la iglesia en esa se época, le fue encima. Estamos hablando del año 1700 y tanto. Se le fue encima en Francia, sí, tremendo, así. Muchas veces la iglesia tiende a hacer lo mismo. Cuando hay cosas muy innovadoras, cuando hay cambios que pueden ser muy fuertes, la iglesia va a vender un poco un golpe ahí en la mesa. ¿Qué es lo que queremos también entregar? ¿Qué nos sirve, qué no nos sirve? Pero es parte del proceso, es parte del camino, y es parte también el empujón para que vayan evolucionando también todos los actores que influyen en este espacio. Bueno, ¿qué comentarnos de ese...? Que Kardec, de cierta forma, él logró catalogar, su instrumento no eran las cámaras en esa época, ¿no es cierto? No eran los que hemos podido revisar hoy día, o lo que hemos podido comentar un poco, sino que eran los medium. Sí. Personas con facultades distintas, ¿no es cierto?, más avanzadas que la mayoría. Probablemente algunos nacen, otros lo van desarrollando en el camino. Eso es tema de otra conversación. Que en esa época eran catalogados ya como brujos muchas veces. Una como brujos y otras también personas que estaban con enfermedades mentales. O poseídos por el y que habían pasado incluso por doctor, psiquiatra, por todo lo que en esa época podía haber. Pero sin embargo fue el instrumento fue la fuente de información. Justamente, y Kardec catalogó, ¿no es cierto? Él recibió muchos mensajes de los espíritus, que los mismos espíritus le dijeron: por esto te van a perseguir, la vas a pasar muy mal, ¿no es cierto? Y justamente le pasaron muchas cosas en el camino. Él era un tipazo como ser humano, como persona, era una tremenda persona. Y él logró hacer un catálogo de una jerarquía espiritual, ¿no es cierto? Que hay espíritus que están mucho más elevados, ¿no es cierto?, más cerca de la luz, que no necesitan volver a estos planetas, ¿no es cierto?, o como los queramos llamar, distintos espacios temporales, no más dimensionales, etcétera. Y hay espíritus que están mucho más abajo, que les falta aprender, espíritus que también obviamente les gusta un poco la parte más negativa, hacer lo que nosotros denominaríamos ser malos de cierta forma. Hay espíritus neutros, ¿no es cierto? Y algo que le comentaban los espíritus es que justamente un espíritu muy elevado jamás se iba a prestar, ¿no es cierto?, para comunicarse contigo, a través de elementos como la ouija y ese tipo de cosas. Claro. Generalmente son estos espíritus bajos que además, y casualmente, bueno, no casualmente, le llaman espíritus burlones,
que se ríen de ti Se y ríen, gozan claro. justamente Claro. haciéndote creer, ¿no es Estoy hablando cierto? con la Juana de Que Arco. estás hablando con algún personaje famoso o con algún familiar, ¿no es cierto? Y probablemente haciéndote dudar o haciéndote sentir mal justamente en base a mentiras. Justamente Cardelli, recuerdo al principio de su libro que él deja en la mesa la hipótesis, la reflexión de decir, bueno, sí, se supone que es el espíritu el que habita en un cuerpo cuando llega a este mundo, por lo tanto viene vivo. ¿Por qué entonces, al morir el cuerpo, por qué dudamos que ese espíritu salga de ese cuerpo que lo acompañó durante ciertos años en este mundo y vuelva al origen y sigue vivo? Y como sigue vivo, porque llegó vivo, se mantiene lo que podemos nosotros denominar, y como nos han enseñado, la eternidad. A mí me gusta mucho leer, chiquillos, ¿a ustedes? Mucho, Yo quiero pedir el libro que está ahí, por supuesto. que me queda un poco más allá, porque quiero promocionar este libro, que es Bluebells, de Francisca Solar, de la editorial Planeta, y voy a comentarles un poco acá este libro, porque tenemos una librería muy linda acá en el sector céntrico de Yoyeo, y tiene libros maravillosos, y la pueden encontrar en @librería_letras y mareas, y siempre nos acompaña con una recomendación. Yo soy una lectora, me encantan los libros, por eso que yo sé que a ustedes también les gustan mucho los libros, Sí. así que los voy a llevar para que conozcan la librería. Vamos. Letras y Mareas, la ubican en Instagram, sus redes sociales como librería _letras y mareas. Y bueno, nos recomendaron este libro, Bluebells, Francisca Solar, y voy a compartir un poco solamente de lo que retrata este libro, que está en el marco del histórico Valparaíso 1834. Me encantan los libros antiguos. Bueno, dice que Laura Villa Schmidt arriba al puerto principal de Chile, en esa época, porque ahora el primer puerto de Chile es San Antonio, siendo la única ilustradora botánica a bordo del HMS Belleville, barco inglés que trajo la misión expedición científica de Charles Darwin a costa sudamericana. Así que se ve interesante, lo pueden encontrar esto como otros libros en la librería que está en pleno centro de Yoyeo, además que también realiza bastantes actividades culturales, @librería_letras y mareas. Lo ponemos allá Librazo. para que nos siga acompañando. Recordar también que estamos disfrutando de exquisiteces de Fer_Catering y también AYEP, la institución más importante educativa en nuestro querido puerto de San Antonio. ¿Tienen perritos, gatitos? Sí, una perrita. ¿Cómo se llama su perrita? Morgana. Morgana. ¡Oh, que elegante el nombre! Es mi guardiana. No, Yo no. No, ningún tipo de mascotería. No. Ninguna, nada. Lo más cercano es mi hija. Por Dios. Pero tu hija no va a encontrar lo que yo encuentro en Mi Mascotería, que también la pueden encontrar en Facebook como Mi Mascotería RF, y también @Mi Mascotería RF en Instagram. Está en pleno centro de San Antonio, acá en Barrancas, Avenida El Molo, número 148, y encuentran todo tipo de alimentos, y también los me gustan ahí porque los recomiendan. Y algo muy importante, hay muchos gatitos o perritos que necesitan alimentos que están prescritos, que no están en todas las tiendas de mascotería, que están prescritos por ejemplo, temas renales. Ahí yo justamente encuentro el alimento renal para mi sultán. Buenísimo. Que uno de mis gatos se llama sultán. Bueno, y Cable Ofertas es un espacio, chiquillos, que les quiero comentar. Cable Oferta se ha transformado en la vitrina comercial de Canal 2, una vitrina donde los emprendedores y emprendedoras son sus protagonistas. Ellos entregan la información, ellos presentan sus productos. Así que son quienes nos acompañan en el salón. Y además también les tengo una sorpresa, y que los vamos a ir a conocer. Hay una cafetería espectacular acá también en el centro de Yoyeo, Cafetería London. Mira. Está ambientada en Londres, me encanta. Yo entro y empiezo a hablar inglés. Inglés británico. Así que Cafetería London también nos acompaña en este capítulo, porque les gusta ya a la administración de London, le encanta el tema paranormal. Dijo, van a estar estos chiquillos, yo quiero estar presente en este capítulo. Así que Cafetería London lo ubican también en las redes sociales. ¿Sí? Me salta lo nuevo con lo que hemos conversado. Entidad, espíritu, alma, ¿cuáles son las diferencias? Para allá vamos. Justamente el tema de la fe, para terminar de conversar un poco el tema de la fe, es súper importante, porque no solo la fe te da una creencia y una protección,
sino que además la fe te da esperanza. Si no tienes fe no hay génesis, no hay germen de esperanza. Y cuando un bajo astral o una larva astral te ataca, lo primero que te va a hacer es dejar sin esperanza. Muchas personas que han sido poseídas, si no es el 100%, son atacadas y las hacen entrar en una profunda depresión, y de la depresión las liquidan después. Entonces, ojo, porque es importante eso. La diferencia entre, me dijiste, claro, y definiendo los tipos. A ver, vamos a justamente al tema. Espíritu, alma, entidad, diferencia, definiciones. El alma es todo lo que tienen los seres humanos, que es la esencia del ser humano. Los animales tienen algo parecido, que no los lleva al cielo, pero tienen espíritu. ¿Sí? ¿No son al cielo de los perritos? Al cielo de los perritos, sí. Que no comparten mucho con los humanos, aparentemente, por lo que nosotros hemos podido leer. Pero el espíritu y el alma son cosas distintas, no son la misma cosa. Y la diferencia entre el alma y el espíritu. El alma solamente es del ser humano, es del ser humano. Claro, esto es que depende de la religión. O sea, quienes creen, por ejemplo, en la reencarnación, el alma es ese disco duro que tiene guardadas todas las vidas para atrás, perfecto, todo lo que tú vas recopilando durante todo este tiempo y que tienes por misión ir mejorando. Para algunos los hombres reencarnan, para otros las mujeres lo tienen opcional, si vuelven o no, etcétera, pero ya es de cada religión. Exactamente. Así es. Pero el alma entendemos entonces que es el disco duro del humano. El disco duro del ser humano. Exactamente, tu comportamiento. Tú viniste a esta tierra, en este minuto tu personaje es Vicky, tu nombre astral es otro, mucho más grande, que esto probablemente no se puede pronunciar, sino que se acomoda mucho más a una melodía o algo por el estilo. Y, una vibración. O una vibración, tu vibración música, vibración, frecuencia, ¿cierto? Claro. Ese es el alma. El espíritu, Rorín. Es algo relativamente similar, pues tiene de cierta forma pequeñas diferencias también, y también hay un significado de acuerdo a la cosmovisión. La cosmovisión, para algunas culturas el espíritu es, por ejemplo, incluso piensa, y todos lo hemos escuchado, se habla del espíritu de la tierra, se habla del espíritu de la naturaleza, se habla del espíritu por lo tanto es una representación no física de una entidad. Tú podrías determinar que es un espíritu. Claro. ¿Ya? Perfecto. O sea, recordemos que esto no está todo. O sea, aquí esto no es una cancha de fútbol. Ciencia pura. No es una cancha de fútbol. La línea no es exacta. Siempre hay un poquito más, un poquito menos. Ahora, y después, ¿qué me decías tú? La entidad. La entidad es una manifestación de algo. Aquí vamos a tener que saber de qué. La entidad puede ser la manifestación de un alma. Podría ser. Exactamente. O de un espíritu. Hay perritos fantasmas, existe eso. Se ven. Sí, claro. Hay manifestaciones inanimadas, hay entidades inanimadas, manifestaciones de trenes fantasmas. Son miles. Aviones fantasmas, carrozas. Eso es como bien común. De hecho, en la quinta región, en las zonas más ligadas al campo, se habla mucho de las carrozas antiguas que pasan fantasmas. Claro. Ese tipo de cosas. Y el caballo o el jinete a caballo, por ejemplo, el caleuche es una manifestación inanimada. Claro, tienes toda la razón. ¿Cachai? Entonces se van dando estas cosas que uno de repente se pone, pero ¿qué son en el fondo? Son algo que quedó en el loop del tiempo, que se manifiesta bajo esta gente que practica la Ouija, por ejemplo, en la época antigua, y bueno, ojalá que no lo hagan en esta época, pero... O sea, si lo hacen, ojalá que tengan la valentía de terminar lo que empezaron. ¿Le habla la entidad? No se sabe. Lo que pasa es que existe un tipo de entidad, hay un tipo de manifestación que es una manifestación que se genera de la colectividad. Por ejemplo, mucha gente con el tema de la Ouija cuenta, y esto está más que súper documentado, o sea, existe de hecho ya es la leyenda urbana, que alguien empieza a jugar a la Ouija y empiezan a mover el vasito, y ¿quién eres? Ahí aparece la Q, la U, la I, la N, la T, la R, la L, la A, la Quintrala. Y todos se mueren de susto porque junto con leer Quintrala viene un golpe fuerte, se abren las cortinas, hay algo más. ¿Pero tú crees que realmente Catalina los Ríos y Lisperguer la que se manifiesta en ese momento? Es el Bardogger es el egregor de la Quintrala. El egregor es una especie de entidad que se genera del colectivo. La colectividad espera que exista una manifestación que tiene tales y cuales características, y termina siendo tan fuerte esa energía
que algún bajo astral agarra esa forma y se pone el vestido que la gente espera que tenga y se sigue manifestando de esa forma. O sea, la Llorona adopta el personaje. Adopta el personaje. Y para mí es similar. Claro, la Y tú Llorona. puedes interpretar. La característica, claro. De hecho, no sé, hay algunos grupos, ¿no es cierto?, que hablan de que se comunican con el espíritu de los templarios, por ejemplo. Ya. Otros, más fanáticos, ¿no es cierto?, por el tema del fútbol, por ejemplo, se comunican con el espíritu de Maradona. Entre otras cosas. Claro, entonces, claro. finalmente todo eso tiene más que ver con algo creado colectivamente por seres humanos, ¿no es cierto? Fe y Es lo algunos que yo otros aspectos lo que hacen que puedo se ver. manifieste algo que le damos esa explicación. Exacto. También. Desde también lo que queremos nosotros entender. Claro, y desde la cosmovisión también está el tulpa, que es lo mismo pero creado por una sola persona. Que es Eso no lo entendí. el tulpa es una manifestación de una entidad que yo puedo crear, pero solo yo. No como una colectividad de personas, sino que hay personas que tienen la posibilidad de hacer una manifestación ellos mismos. Pero desde acá, de lo físico. Desde lo físico, exactamente. Por ejemplo, yo creo una entidad. Exactamente, tú creas una entidad y una manifestación ¿Y eso cómo se crea? con ciertas características. Se crea a través de, pero con elementos. No, es una manifestación. Con tu mente y muchas veces es una manifestación. sobre todo, por ejemplo, con las personas que son muy obsesivas con algunas cosas en particular, podrían eventualmente crear algo similar. Eso no lo había escuchado nunca. Exacto. De verdad, eso me ha O sorprendido. sea, de hecho, muchas veces hay los casos de poltergeist, por ejemplo. Ya. El poltergeist, a ver, aquí tenemos que hacer un distingo que es súper serio para este tema, que es saquémonos Hollywood de la cabeza. Que lo que te muestra Hollywood claro. es el efecto 1 multiplicado por 100 muchas veces. Sobre todo lo que está, muchas veces vemos películas y dicen basado en hechos reales, pero es basado nomás, o sea, es una base muy basado. muy pequeña y el resto Hollywood. realmente Hollywood, claro. es lo que se denomina justamente en el mundo de las comunicaciones, y el otro día lo revisamos en un programa, que es la cadena de las exageraciones que se llama. El efecto Conceptualmente. teléfono. Ya, O cuando jugábamos al Como teléfono. cuando jugaban al teléfono. Exactamente, claro, que algo parte, empezamos con una palabra claro, que algo parte y se va- chiquitito acá y cuando llega a se este va otro lado la transformando. cuestión es Se inmensa. transforma. Oye, Entonces, chicos, obviamente que tienen que haberle pasado a ustedes cosas interesantes. ¿Me pueden compartir alguna anécdota? yo te puedo contar. Ya. Yo tengo varias. Yo te puedo contar algo. En el contexto, Justamente, investigando, cuéntanos. de hecho, me pasó absolutamente fuera de investigación. Me ha pasado 3 veces en la casa. En tu casa. En mi casa. Chuta, ¿qué te Me ha pasó? pasado 3 veces en la casa. Mi casa no es un templo, digamos, pero es un lugar que tiene la energía muy limpia, donde somos todos muy relajados. Imagínate ¿cachai? O con tu sea, maquinita ahí siempre revisando. nunca, nunca. En casa del herrero, cuchillo pala. No, mi casa se mantiene por fe. Por fe, ya. Mi casa la cuida el jefe, así que no necesito Ya. máquinas, no necesito nada de eso. Pero justamente se dio con tres amigos, tres fallecidos muy cercanos, que el día que fallecen se me manifiestan en la casa de alguna forma. No los 3 al mismo tiempo, no murieron los 3 al mismo día. No es los 3 del mismo auto, no. Ya. No. La primera me ocurre con mi abuelo. Mi abuelo fallece por ahí por el 2021 y el tata era ateo. El papá de mi mamá era ateo. Oye, tata, pero tú de verdad pensabas que cuando te morás no te irá a ningún lado, esta cuestión se apagó la tele y nos fuimos nomás. Sí, no va a pasar ninguna cuestión. Bueno, tata, si tú llegáis a descubrir que hay alguna cuestión, porfa, ven a avisarme, dame una le señal. dejaste el Sí, encargo. yo le dejé el encargo, pero porfa, sí, de verdad, ya, pero no te olvides, tata, y la cuestión. Bueno, en los últimos días el tata falleció absolutamente lúcido, no tenía ningún problema de memoria ni nada por el estilo. Entonces, ya cuando estábamos despidiéndonos, tata, no te olvides, si de repente si existe la posibilidad, pégate una manifestada, pero fuerte, le dije yo. Pégate una manifestada fuerte, esa es la palabra clave de esto. Resulta que el tata fallece un día a las 3 de la tarde. Fuimos a hacer todos los trámites, lo dejamos en el velorio y cuando volvemos a la casa estábamos muy tranquilos sentados en el living y de repente sobre la puerta del bar del living se siente un golpe, pero como que le habían puesto una patada pero con mucho vuelo a la puerta del bar. Un golpe. Puerta de madera, pero puerta de madera que jamás cruje. Yo la única vez que he escuchado sonar esa puerta fue esa vez.
Y fue un golpe de adentro para afuera, pero insisto, pateando. Y fue después de... O sea, Fue el día que falleció el Tata. Al regreso de... Fue el día que falleció el Tata. Nos quedamos cachufos como ya, bueno, fue el Tata, quedó para la anécdota, supusimos que sí, fue raro. Pero pasó algo más raro después, porque fallece Cucho, un gran amigo. Y el día que Cucho fallece, lo mismo, veníamos llegando a la casa, mi hijo estaba chiquitito, tenía 2 años, lo dejo en el sofá, llegó durmiendo, lo dejo en el sofá acostado. Yo soy coleccionista de monos, a mí me gustan los monos de colección y todo eso, y tengo una vitrina con monos. Y en esa vitrina tengo un Buzz Lightyear de colección, que es como hubiese sido el Buzz Lightyear de la película real, digamos, y un Woody, que interactúan entre ellos, pero tenéis que encenderlos para que interactúen entre ellos. Y es una vitrina que está con llave y toda la historia. Entonces dejo al enano en el sofá, me voy levantando, mi señora cierra la puerta y se escucha: hola, soy Buzz Lightyear, ¿hay alguien ahí? Y yo sí, le digo a mi señora: ¿escuchaste? Sí, claro que lo escuché. Le digo yo: pero la vitrina está cerrada, la vitrina está con llave, la vitrina está con llave y tenéis que encenderlo. Claro. Entonces yo le dije, ya me dice, pero ayer tú limpiaste la vitrina y toda la historia, podías haber pasado a llevar Sí, pero si tú lo pasás a llevar, se hubiera quedado hablando toda la noche de anoche, hoy día en la mañana cuando salimos, durante el día que estuvimos aquí trabajando en la casa, hubiese hablado y lo hubiésemos escuchado 100 veces y no habló nunca. ¿Cachai? Bueno, pues sí, puede ser casualidad. Sí, dejémoslo en que fue una casualidad. Hola, soy Buzz Lightyear. ¿Hay alguien ahí? Segunda vez. Y miramos el mono y yo le digo, bueno, veamos. Abro la vitrina y estaba apagado. No te puedo creer. Estaba apagado. Y el mono nos habló 2 veces. Lo encendí, lo volví a apagar, lo cerré, ya háblame de nuevo, no me habló nunca más. Esa fue la segunda, ya fue un poquito más fuerte. Y la última, mi amigo había fallecido ese día. Ya. Pero la asociatividad, ¿cómo asocias que es tu amigo? Porque tu amigo sabe que obviamente... Porque da la casualidad que justo cuando el día que ellos fallecen se manifiestan. Claro, pudo no haber sido él, digamos. Claro, ya. Pero yo lo asocié de esa forma. La fe. Y esa es parte de la fe. Y lo otro es que la partida de este amigo fue muy, muy triste. O sea, estamos hablando de un cáncer, un amigo de 1,91 m que se fue pesando como 35 kilos. Entonces, los últimos 2 días estábamos todos llorando. Lo pasamos muy, muy mal. Muy, muy mal. Y la última vez justamente tiene que ver con San Antonio, porque yo tengo parte de mi familia son de Algarrobo. Y mi prima, la Rosy, tuvo una enfermedad muy jodida, tuvo cáncer a la médula, se lo trató, quedó impecable. Y resulta que en algún minuto, mucho después de quedar bien del cáncer a la médula, le da un ataque al corazón, un día miércoles. Y la traen al hospital de San Antonio. Y resulta que en el hospital de San Antonio le dicen: mira, nosotros no tenemos la máquina para diagnosticar, el escáner para saber dónde está el coágulo, para poder detenerlo y salvar a tu mamá, le dicen a mi prima. Así que busca si la podéis trasladar a Santiago, porque de esa forma la podéis salvar. Y mientras ellos hacían ese trámite, le viene un segundo infarto y le dicen: si hay un tercero, no la vamos a poder sacar. Yo estaba ayudándolos a hacer el trámite y para traerlas a Santiago, y resulta que yo dije: mira, vayan contándome ustedes cómo van, yo me quedo despierto y me voy a quedar aquí trabajando, así que a la hora que sea me llaman. Fíjate que eran como las 4:30 de la mañana, mi señora estaba durmiendo, mi enano también, y resulta que en algún minuto se ponen a aullar los perros de una fábrica que hay en la esquina de mi casa. Ya cuando se pusieron a aullar los perros, yo dije: chuta, y empiezo a sentir los perros y siento como que se me hiela la espalda. Y mi cocina, mi casa no tiene mucha madera, la cocina menos. Y de repente la cocina, escucho en el piso de la cocina los pasos que se vienen acercando de la cocina al pasillo. Yo estaba trabajando estaba pintando unas cuestiones, y veo una sombra, que es una clase de entidad, son la gente sombra, una sombra que se asoma de la cocina y me hace así. Ahora, de la esencia de la manifestación de la sombra es que tú la ves por el rabillo del ojo. Pero también te voy a ser honesto, no tuve la valentía
de mirarla, de dar vuelta a la cara y decir, es ella. O sea, pero no te preocupes porque la forma, la silueta y todo era ella, era la Rosy, era mi prima, pero absolutamente mi prima. Y movió la mano como la movía la Rosy, era la Rosy, era el pelo de la Rosy, era ella. Y falleció. ¿Cachai? En ese momento. Y en ese minuto me hace así, se devuelve, se van los pasos. Ya. Y yo le digo a mi señora, la llamo a la pieza y le digo, amor, falleció la Rosy. ¿Cómo sabéis? Se acaba de venir a despedir. No, pero yo creo que... Teléfono. Aló, Chino, falleció la Rosy. ¿Cómo sabéis? Le dice. Se acaba de venir a despedir, le digo yo. Mira, pero fuiste privilegiado. Sí, Gracias sí, fue una relación muy bonita la que teníamos con la Rosy. Fíjate que no nos veíamos mucho, pero sí éramos muy cercanos. Pero yo creo que esas manifestaciones deben llenar el corazón también de mucho amor, porque se podría haber ido en los últimos segundos de su vida en este mundo, se podría haber ido a despedir de otras personas y te fue a ver a ti. Es que no todos están capacitados para recibir esa visita. O sea, si se le aparece a un hijo, lo liquida, digamos. Claro, pero hay la pregunta, y lo hemos conversado antes con el Nico, o sea, ¿por qué te fue a visitar efectivamente a ti? O sea, y a lo mejor no a otras personas, como bien lo dices tú, no a otras Vicky. Personas, claro. Eso es un tremendo misterio. Claro. Y un privilegio. Bueno, y hay otro misterio más justamente que tiene que ver con los parientes recién fallecidos. Porque, por ejemplo, y es algo que hemos conversado mucho con el Rorro y también con César, que César es el que comienza con este tema, que es que mucha gente que sueña con un pariente recién fallecido dice, me vino a ver, le dieron permiso. ¿Cachai? Me dieron permiso para venir a verte, me dieron permiso para venir a dejarte este mensaje, me dieron permiso para llevarte hasta donde estoy. Hay gente que los ha acompañado hasta este como jardín, ¿cierto? Pero cuidado, porque tiene límites, tú no podés pasar de aquí para allá, tú te podés mantener acá. El famoso túnel. El famoso túnel que también lo camina. Hay muchas personas que han tenido las muertes clínicas. Claro, la experiencia cercana a la muerte. Y resulta que después cuentan y da la ocasión, y uno puede ver documentales, leer libros, que se parecen mucho los relatos, los testimonios. Coinciden en el túnel, en la luz. El jardín al otro lado. El jardín, que se encontraron con un familiar y le dice ¿qué no, haces aquí tú? que les hacen un gesto con las manos como no, o en ese camino incluso hay una suerte de chispa de conciencia y aparece la imagen, no sé, del hijo. Bueno, recuerda, hay muchos casos de hecho de niños que pasan, ¿no es cierto?, por este supuesto túnel, ¿no es cierto?, estando en muerte clínica, y después cuando vuelven le comentan a sus padres que se encontraban con una persona de ciertas características, de cierta edad, de cierta forma, ¿no es cierto?, ciertos rasgos, y generalmente coinciden justamente o con el abuelo o con algún familiar que los niños nunca conocieron tampoco. Y claro. Como muy común. Y a eso tú le puedes sumar que muchas veces alguien que ha fallecido hace muy poco tiempo, la gente sueña con él y como que tienden a abrazarlo. Y la persona dice, no me toques, me puedes tocar todavía. Cuando Jesús resucita y se le aparece a todas las chiquillas, ¿cierto?, ¿qué es lo primero que él les dice a ella? No me pueden tocar. Claro. Y de hecho de ahí sale el concepto del noli me tangere, no me toques, y todos los cuadros que del noli me tangere, Jesús diciendo no me toquen. No me toquen. Y justamente este permiso, pareciera que hay leyes espirituales también, así como existe la ley de la gravedad. Hay niveles, normativa, hay código. Exacto. Algo que cumplir, me dieron permiso, te pueden hacer tales cosas, pero no interferir en tal otra. Perfecto. Claro. Uy, qué interesante, yo de verdad que estoy encantadísima, además que uno va aprendiendo también de estos temas, tenemos para mucho, Da para mucho, para mucho. Oiga, pero sirve hacer otro dulcecito, pastelito de Fer-bajo Catherine, que nos viene también aquí a acompañar en esta noche de El Salón, nuestro encuentro donde surgen estas conversaciones premium. Tenemos mucho de qué hablar, chiquillos, y nos queda creo que poquito tiempo. Ya van a venir a cerrar el salón, entonces tenemos que ir avanzando, pero no quiero perder la oportunidad de también hacer una pregunta. Yo sé que ustedes trabajan con medium, que conocen también a personas que tienen esta capacidad.
Y me da la impresión, no es la palabra correcta, porque han habido muchos medios que han salido en la tele y llama la atención, no sé la experiencia de ustedes, es que como que los mensajes que recibe la gente, los familiares acá, en esta tierra, en este mundo, son muy parecidos. Estoy bien, los estoy acompañando, estoy tranquilo, entregan mensajes también muy definidos para poder identificarse de la mejor manera. Pero de los que yo he visto en la tele o que he escuchado, ninguno dice estoy mal. Es que depende. Estoy buscando la luz. Depende probablemente de muchos. Hay muchos factores. O sea, lo más probable es que sí existe ese caso que tú comentas, que no se ve tanto. Lo que pasa es que también hay que pensar que lo que uno ve comúnmente es lo mediático, ¿ya? Ya. Y lo mediático, obviamente, todos sabemos que muchas veces el medium, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, el que está en esta lógica comunicacional muy masiva, generalmente trae mensajes que son genéricos, hay mucho fraude también, que también eso es una realidad, ¿no es cierto?, pero probablemente la conexión entre un medium particular contigo mismo, ¿ya?, y no con un medio masivo como es, no sé, pues un canal de televisión, internet o lo que sea, que es obviamente mucho más masivo, probablemente el mensaje de ese medio es más ligado y más directamente relacionado con algo que solamente tú conoces, ¿ya? Y a lo mejor a ti solamente te va a hacer sentido. Perfecto. ¿Ya? Recuerden también que hay mucho medium que no sale en la tele, ¿no es cierto?, y que han resuelto grandes enigmas y grandes casos y misterios, incluso desde el ámbito policial. Claro. No se habla mucho de eso, pero surgen búsquedas de personas, casos, enigmas policiales, o sea, que han recurrido incluso fuera de toda normativa. Recuerda que en la Guerra Fría los rusos empezaron a usar un desarrollo de la percepción extrasensorial que es salvaje. O sea, de ahí viene el dicho, oye, no sé qué tipo más inteligente, no se lo vayan a rayar los rusos. Pero justamente existe ese desarrollo de este tipo de habilidades. Ahora, nosotros tenemos la suerte, tú sabes que yo soy mago profesional. Sí. Entonces, yo nunca creí mucho, yo tengo que ser honesto, yo nunca creí mucho en los medios porque gran parte del mentalismo ocupa una técnica que se llama la lectura en frío. Entonces yo decía, bueno, el medio está claro, le da el contexto, te lee en frío, te saca el rollo y te liquidó, porque en el fondo te dijo todo lo que tú necesitabas escuchar, se ahorró un problema, se ganó las lucas, caso cerrado. Show. Muchas veces. Pero a nosotros nos pasó algo en el verano haciendo una vigilia ufológica, donde tuvimos que trabajar con una medium que justamente nos recomendó este amigo de España. Y esta medium trabaja sin contexto. Te dice, no me digas nada, mándame el video. Nosotros le dijimos, tengo un video donde estamos viendo una cuestión rara. No me digas nada, me dice. Perfecto. Mándame el video, yo te voy a responder qué capto aquí. Y fíjate que todas las cosas que captó no tenía cómo saberlas y la chuntó, pero a todas. Así interesante. Que para nosotros es real. Chicos, estoy muy agradecida que se hayan dado el tiempo de aceptar la invitación acá al salón, donde justamente surgen este tipo de conversaciones premium. Lo agradecidos somos nosotros. Felices, y obviamente que están invitados para un próximo capítulo, porque son muchos los temas que también van surgiendo a través de la comunicación. Agradecer también de esta conversación, agradecer todo el apoyo que nos entrega ayer Mascotería, que está acá en pleno centro de Barranca, Mascotería RF, la pueden encontrar en Instagram, y también a nuestros amigos de librería _letras y mares, que nos facilitan la recomendación de un libro, las exquisiteces de Fer_catering, que además de lo que podemos disfrutar acá, también nos prepara un catering rico para invitarlos a ustedes, para recibirlos a todos nuestros invitados. Y obviamente también recordar a los emprendedores que está el espacio Cable Oferta en nuestro canal 2 de San Antonio. El salón presente en canal 2, presente en nuestro canal YouTube, presente en Spotify y presente en todas nuestras plataformas digitales. Quedan invitados, porque nos falta hablar de todo el tema de ufología, los ovnis, quizás comentar un poco de la experiencia de tu papá. Así que el último brindis, chicos.
por los guardianes de Lo desconocido. lo desconocido. Los invitamos a suscribirse Eso. en Obvio. YouTube, Nuestro canal de YouTube. Guardianes de los Desconocidos. Muchas gracias, Eso. Vicky. Bienvenidos al salón. Muchos saludos a toda la gente acá de San Antonio y alrededores, ¿no es cierto? Gente muy cariñosa y un lugar bello todo este sector. Muchas gracias. Eso es, también los invitamos a Sí, seguirnos sí. en el Instagram Guardianes de los Desconocidos y todos invitados a creer y a compartir a través de tu plataforma sus historias y algo que nos quieran contar, ¿cierto? Sería entretenido, ¿no? Cada uno de sus testimonios es valiosísimo. Las maquinitas que ustedes tienen. Nosotros estamos para creer.